Bueno, hola chicos, buenas tardes. Sí, realmente lamento lo que pasó hace un momento, la verdad, pues no sé dónde estaba el señor que se supone nos tiene que abrir. Lamento si llegaron y pues no pudieron entrar. La verdad, se salió de mis manos y no va a volver a pasar, pues voy a verificar qué es lo que pasó. Entonces voy a compartirles mi pantalla para que mm, veamos la temática relacionada con la clase de hoy. Espero se puedan ver lo más pronto posible para que el viernes hagamos efectivamente pues como un taller, ¿cierto? Eh, Listo, yo creo que por acá ya estoy compartiendo mi pantalla. Espérame, yo veo acá que en que en la reunión que tenemos, sí, se esté bien compartiendo tu pantalla. Bueno, yo espero que se vea. Listo. Entonces, muchachos, lo que nos compete en la clase de hoy es la clase de fuerzas intermoleculares, siendo este el último tema que, que entra en el parcial. Eh, Bueno, entonces, recuerden que de momento nosotros hemos visto como en el átomo, ¿cierto? El núcleo atrae a los electrones por una diferencia, pues, como de cargas positivas que están en el núcleo, atrae esas cargas negativitas que están rodeando las moléculas. Una vez se forman esas moléculas y de hecho, pues, los átomos se organizaron y empezaron a formarse ya estructuras un poco más complejas como las moléculas, ¿cierto? Por ejemplo, acá la molécula de agua. Esas moléculas pueden, además de que tienen estos enlaces, que pueden ser iónico, covalente o metálico, ellas pueden interaccionar entre otras moléculas. ¿Cómo así? Es decir, si aquí, además de tener una molécula, tengo varias moléculas, cualquiera que ella sea, entre ellas, para poderse mantener y formar, no sé, la molécula de agua, que está hecha por dos enlaces, entre el oxígeno y los hidrógenos, va a haber otra interacción que no es un enlace, pero sí va a haber una interacción que se da entre cada una de estas moléculas. Es decir, y miren que no lo hago como una línea continua, sino como una línea punteada, que es lo que a mí me muestra que es una interacción entre esas moléculas. Entonces, ellas, esta bolita va a ser una molécula, esta bolita va a ser otra molécula. Entre ellas, una vez se forman, que se formaron por unos enlaces, establecen ciertas interacciones, como una atracción entre ellas que pudiera darse. Esas atracciones no son igual de fuertes que los enlaces, por ejemplo, esto ya lo vimos, acá, no son tan fuertes como los enlaces. Un enlace covalente, por ejemplo, entre el hidrógeno y el cloro, es un enlace fuerte. De hecho, para romperse o disociarse, se necesitan más o menos 431 kilojoules de energía por cada mol de enlaces que se están rompiendo. Sin embargo, cuando yo tengo un tarro de ácido clorhídrico, no tengo una sola molécula de ácido clorhídrico. No tengo muchas moléculas de ácido clorhídrico. Entre ellas existe una interacción. A eso es lo que le llamamos fuerza o atracción intermolecular, entre moléculas. Una primera característica fundamental de las atracciones intermoleculares, que siempre van a ser más débiles que los enlaces. Es decir, esta línea punteadita que está acá a mí me está indicando que hay una interacción entre cada una de las moléculas de ácido clorhídrico, pero para romper esa interacción molécula a molécula no es tan fuerte como la energía que necesito para romper el enlace cloro-hidrógeno. Particularmente, si yo quiero separar dos moléculas de ácido clorhídrico, apenas necesito 16 kilojoules de energía por mol. Entonces, miren que es sustancialmente menor. Sin embargo, estas fuerzas de atracción son bien importantes cuando tenemos muchas moléculas, es decir, en un tarro de ácido clorhídrico, por acá hay otro HCl, por acá hay otro HCl,
por acá hay otro HCl y todos ellos van a tener ciertas interacciones. Entonces, si bien no son tan fuertes como los enlaces, son muy abundantes. Y ahí es donde, digamos, recae su importancia. Ahora, notar otra cosa súper importante. Cuando nosotros tenemos un cambio de estado, por ejemplo, cuando yo paso de líquido a gas, agua en estado líquido a agua que se vaporizó, cuando hacemos ese cambio de estado, lo que estamos rompiendo son precisamente esas fuerzas intermoleculares, es decir, la fuerza que tenía una moleculita de agua con otra que estaba en estado líquido. Y cuando las empiezo a calentar, ellas empiezan como a moverse, y yo no rompo enlace oxígeno-hidrógeno, ninguno de esos todavía logro romperlo, pero sí, como que esas dos moléculas de agua se separan y una que obtiene más energía se va a la fase gaseosa. Entonces, esos cambios de estado son como una evidencia de que las fuerzas intermoleculares se están rompiendo. Ahora, ¿cuáles fuerzas intermoleculares existen? Tenemos varias. Vamos a ver en este video, y era el tema de la clase de hoy, todos los tipos de fuerzas de atracción entre moléculas neutras o iones, ¿cierto? Y acá las estamos clasificando en orden de, digamos, o de intensidad. Las fuerzas intermoleculares más fuertes que existen son las fuerzas ion-dipolo. ¿Cómo así que ion dipolo? ¿Qué necesito para establecer una fuerza ion dipolo? Un ion, es decir, un catión, una molécula que quede con carga positiva, o un anión, que es una molécula que quede con carga negativa. Y además, cualquiera de ellos, por ejemplo este ion, va a interaccionar con una molécula polar. Este dipolo siempre nos va a indicar que una molécula polar, por ejemplo, no sé, el agua, que tiene un polo positivo y un polo negativo, va a interactuar, ojo que hago la línea punteada, con ese ion que tenía una carga. Este tipo de interacciones son muy, muy importantes en disoluciones, por ejemplo. Ya vamos a ver. Segundo tipo de interacción, fuerzas dipolo-dipolo, es decir, entre dos moléculas polares. Entonces acá ya no tengo un ion y una molécula polar, sino una molécula polar con otra molécula polar. Vamos a ver cómo hay esas interacciones. Un tipo especial de fuerzas intermoleculares son precisamente los puentes de hidrógeno. De hecho, le hago esa flechita ahí porque los puentes de hidrógeno son un poquito más fuertes que las fuerzas dipolo-dipolo convencionales. Son un tipo de dipolo-dipolo, pero especiales. Ya las vamos a ver. Luego ya siguen las fuerzas de interacción más débiles, las que se les conoce en conjunto como fuerzas de dispersión de London. Y ahí tenemos las fuerzas ion, dipolo inducido, dipolo, dipolo inducido y dipolo inducido, dipolo inducido. Entonces, de momento sabemos que siempre que me digan un ion es una molécula con carga positiva o negativa. Un dipolo es una molécula polar, ¿cierto? Cualquiera de ellas. Y un dipolo inducido me va a implicar a mí, o ahí me dice como entre letras, que yo tengo una molécula no polar. O sea, una molécula que todas sus cargas positivas que estaban en el núcleo se igualaron con las cargas negativas y netamente ella no es polar. Entonces vamos a ver cómo son todas esas interacciones y cómo las vamos a ir entendiendo, ¿cierto? Entonces, primer tipo de fuerzas, fuerzas ion dipolo. Entonces, las fuerzas ion dipolo, ojo que el nombre me va diciendo muchas cosas, es la fuerza que se establece entre un ion cargado y una molécula que es polar. Esos iones, como tienen una carga, por ejemplo, el Na+, que quedó disuelto, que venía, por ejemplo, de una sal, cuando él está disuelto, quedó cargado positivamente. ¿Y qué va a hacer? Que la atracción de cargas, acá todas estas fuerzas, me regreso un poquito acá, todas estas fuerzas intermoleculares dependen únicamente de la atracción entre un lado positivo y un lado negativo de las moléculas. Entonces, esas interacciones son de tipo electrostáticas porque dependen de qué tan cargado o qué tipo de carga tenga una molécula y cómo la otra responde ante ella. Miremos acá.
Por ejemplo, el Na+, que tiene una carga positiva, puede atraer moléculas polares. ¿Como quién? El agua, ¿cierto? Y por ejemplo, acá, los iones positivos son atraídos hacia el lado negativo del dipolo. Si este fuera el agua, este es el oxígeno, él es muy electronegativo, entonces tiene una densidad de carga negativa, y estos hidrógenos quedaron con una densidad de carga positiva. Por tanto, va a haber una atracción como entre estas secciones de la molécula, ¿cierto? Si yo lo quiero dibujar como más específicamente acá, por ejemplo, el Na cargado positivamente, cuando está en contacto con el agua, como que la atracción entre esas cargas empieza a verse con que el agua, ay, la dibujé al revés, el agua, que es polar, como que se va acomodando por la atracción entre cargas opuestas, y el polo negativo o el momento dipolar, acuérdense que el agua es una molécula polar porque tiene ese oxígeno por allá, empieza a rodear cada uno de esos iones que quedaron en solución. Si el ion fuera negativo, por ejemplo, si yo disolví cloruro de sodio, Cl-, también se ve atraída al agua. Pero ahora, los laditos que empiezan a rodear a ese cloro, que es negativo, van a ser por el lado de los hidrógenos. ¿Por qué? Porque justamente esa es la zona de la molécula que tiene una densidad de carga positiva. Entonces, si ustedes pueden ver, aquí hay un tipo de interacción electrostática porque tenemos unas moléculas que son unos iones cargados que se ven atraídos por los polos de otra molécula. Y ese es el tipo de fuerza ion-dipolo. Estos tipos de fuerzas son muy importantes en las soluciones porque, por ejemplo, cuando yo tengo una molécula cualquiera de muchas sales y las dispongo en el agua, esta es la forma como ellas se solubilizan. Es por eso que uno disuelve sal muy fácil en el agua. Yo dispongo mi moleculita ahí y el agua, por atracción de cargas, como que la empieza a rodear. A ese fenómeno de que la sal queda completamente rodeada por moléculas de agua se le conoce como hidratación. Ahora, si yo ya no tengo agua rodeando todo el ion, sino un solvente, otra molécula polar, pero que no sea el agua, se le llama solvatación, ¿cierto? O sea, solvatar es cuando una sal se ve rodeada por moléculas polares, como por cargas, como ellas como que la van como aglomerando. Ahora, la fuerza ion-dipolo, ¿qué tan fuerte es? Depende de dos cosas, dos factores que me influyen. Primero, cuando incremento la carga del ion, la fuerza es más fuerte. Y la otra es cuando incremento la magnitud del momento dipolar, es decir, iones con cargas más grandes, fuerzas de atracción más grandes. Iones versus moléculas, un ion, el mismo ion, versus una molécula polar. Entre más polar sea la molécula, más grande es esa fuerza. Miremoslo de este lado. Por ejemplo, tengo el sodio, Na+, un solito más, y Mg, 2 más, o magnesio 2 más. Como el magnesio tiene dos cargas positivas y no solo una, es decir, es un ion más cargado, igual positivo en ambos casos, pero con una carga positiva más grande, la atracción entre el magnesio por tener una carga más grande es más fuerte con el agua, que es una molécula polar, que la del sodio. ¿Eso qué consecuencia tiene? Por ejemplo, que el magnesio se solubiliza más rápido en el agua y más fácil. ¿Por qué? Porque la atracción entre este ion que tiene una carga 2 más es naturalmente más grande que un 1 más que está de este lado. Profe, si tengo otro ion que tenga una carga 3 más, pues más fuerte todavía. Entre más grande sea la carga, más atracción. Y si fuera negativa, igual, ¿cierto? O sea, si fuera 1 más, 2, 1 menos, 2 menos y 3 menos, también más fuerte, porque la carga del ion es más grande. Ahora, si yo tengo una molécula que es polar, ¿cierto?
y la pongo a competir con el mismo ion, o sea, ya aquí comparé entre iones. Si tengo el mismo ion, por ejemplo, Na+, en ambos casos, yo quiero saber cuál atracción es más fuerte, si con el ácido clorhídrico o con el ácido yodhídrico. ¿Cómo sé? ¿Cierto? En el parcial muchas veces les preguntamos eso. ¿Qué fuerza de interacción es más grande entre qué moléculas? Entonces, ¿quién se atrae más? ¿El HCl y el sodio más o el HI y el sodio más? Ah, pero si ahí tengo los dos iones con la misma carga, ¿cómo saber? Por este lado estamos iguales. Dependerá ahora de qué tan polar sea mi molécula. Perdón, moléculas más polares, más se van a atraer. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, vamos a ver si es más polar del ácido yodhídrico. Nota mental. Si en el parcial nos dan el momento dipolar, es decir, nos dicen cuánto vale mu, ¿cierto? Si me dicen cuánto vale mu, pues googleé, ¿cierto? Yo ya sé que el momento dipolar es más grande, implica fuerzas de atracción más grandes. Pero si no me lo dan, pero me dan las electronegatividades, yo lo puedo intuir. ¿Cómo así? Por ejemplo, la diferencia de electronegatividades entre el hidrógeno y el cloro es de 0.9, mientras que entre el hidrógeno y el yodo es de 0.56. El que tenga una diferencia de electronegatividades más grande tiende a ser más polar. Entonces, como el HCl tiene una diferencia de electronegatividades más grande, se va a atraer con más fuerza al mismo ion. Si tengo sodio con sodio versus cada una de estas moléculas, los que se atraen más son el ácido clorhídrico. ¿Por qué? Por tener un momento dipolar más grande. Igual, muchachos, yo espero el viernes hacer un repaso rápido de todo esto para que nos quede como súper claro. Listo. Primera fuerza, chuleada. Entonces, ion dipolo, ¿qué necesito necesariamente? Un ion y una molécula polar. ¿De qué depende? De la carga del ion y de qué tan polar sea la otra molécula. Si tengo iones con cargas más grandes, ¿cierto? Más fuerza. Si tengo moléculas más polares, más fuerza de atracción. Siguiente fuerza intermolecular, la fuerza dipolo-dipolo. La fuerza dipolo-dipolo se da entre dos moléculas polares, así como su nombre lo indica. Dipolo, es decir, tengo un dipolo con otro dipolo, una molécula polar con otra molécula polar. ¿Qué les pasa a este tipo de moléculas? Que cuando un extremo positivo de mi molécula polar se ve en contacto con otra molécula polar, se va a atraer con la carga opuesta, es decir, el positivo con el lado negativo de la otra molécula polar. Generalmente, estas fuerzas son más débiles que las de ion dipolo. Claro, porque en este caso ustedes pueden ver que en el ion dipolo, acá era una carga completa, un ion que tenía electrones que le sobraban o demás. Mientras que acá es una molécula como que los electrones se van más hacia un ladito que hacia el otro, pero está equilibrada de electrones, pero más tienden a estar hacia un lado. Entonces, más fuerte es ion dipolo, pero las dipolo-dipolo igual son importantes. Miremos acá. Por ejemplo, cuando yo tengo dos moléculas, primero vamos a identificar, sino que estas diapositivas están como súper cargadas, pero vamos a identificar primero si mi molécula es polar. Eso es lo primero que yo tengo que identificar. Entonces, ustedes ya saben que este es mi átomo central y yo miro que todos los elementos o los dominios enlazantes no son con el mismo elemento. Entonces, tengo hidrógeno, 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 cloro. Eso hace que la molécula sea polar. Eso ya lo sabíamos. Entonces, mi molécula es polar y la voy a poner a interactuar con otra molécula polar. ¿Cuál va a ser la otra molécula polar? Por ejemplo, ella misma. O sea, dos moléculas de cloruro de metilo, ¿cierto? Establecen una interacción de tipo dipolo-dipolo. ¿Por qué? Porque tengo una molécula polar con una densidad de carga positiva que se va a atraer por el extremo de densidad de carga negativa de la otra molécula, ¿cierto? O sea, siempre que sean polares, va a haber una fuerza de atracción de tipo dipolo-dipolo. Miren que esta otra molécula también
es una molécula polar, el acetonitrilo, ¿cierto? Esta de acá, un lado positivo acá y un lado negativo, de hecho, por el lado del nitrógeno. Como es, la voy a enfrentar con otra de ella misma, por ejemplo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a atraer de tipo dipolo-dipolo. ¿Qué nos dice un poco, digamos, como el parámetro para compararlas? Yo quiero saber si el cloruro de metilo o el acetonitrilo se atraen más fuertemente. Es decir, ¿quién establece fuerzas de interacción más fuertes? ¿El metilo con el mismo, el cloruro de metilo, o el acetonitrilo con el mismo? Y uno dice, ay, profe, pero es que las dos moléculas son polares, entonces yo tengo un dipolo-dipolo y en el otro lado un dipolo-dipolo. De manera similar a la anterior, entre más polar sea la molécula, es decir, entre más momento dipolar o más polaridad tenga, la atracción entre ellas es más fuerte. Entonces, mírenlo acá. El momento dipolar del acetonitrilo es de 3.9, mientras que el momento dipolar del cloruro de metilo es más poquito, 1.9. Como el momento dipolar del acetonitrilo es mayor, es mucho más grande, entonces acetonitrilo con acetonitrilo están muy pegados, muy fuertes, porque hay una fuerza de atracción dipolo-dipolo fuertemente atrayéndose entre ellas. Mientras que el cloruro de metilo también tiene una fuerza dipolo-dipolo, pero es un poquito más débil. Entonces, si me piden ordene de mayor a menor, yo ya sé que el cloruro de metilo es dipolo-dipolo, que el acetonitrilo también es dipolo-dipolo, pero es más grande la atracción entre el acetonitrilo con el mismo, porque me los está poniendo a comparar entre ellos, con el mismo, porque el momento dipolar es más grande. Espero que quede claro acá. Es como muy similar acá. Mírenlo. ¿Cierto? Entonces miren que el acetonitrilo con otra molécula de él se atraen fuertemente esos polos o esas densidades de cargas positivas y negativas. Ahora, cuando yo tengo moléculas como de tamaños similares, hay veces que las moléculas se disponen por su geometría, ¿cierto? Como más en bolita o más alargaditas. Si yo tengo una fuerza de atracción dipolo-dipolo, miren que en esta molécula el polo negativo está como más concentrado hacia un lado de la molécula, como más redondeadita. Mientras que en esta otra, a pesar de que tiene los mismos grupos funcionales, la molécula es más larga, ¿cierto? Entonces, en estos dos casos, si yo quiero comparar qué moléculas se atraen más, siempre me voy a fijar en el volumen molecular. ¿Cómo así? Las moléculas que estén más apretaditas, como más en bolita, que no tengan la carga como tan distribuida a lo largo, sino como más apeñuscaditas, experimentan fuerzas de atracción más grandes. ¿Cierto? Miren acá como la densidad de carga positiva y negativa se pueden atraer como que disponer en dos regiones del espacio, mientras que en esta molécula que está como más larga, ¿cierto? Como más alargadita, como que esa fuerza de interacción entre ellas tiene que, como que las fuerzas son como más, que se van dispersando porque están ocupando una región un poco más grande. Esto solo para el dipolo-dipolo, ¿cierto? Ahora, los puentes de hidrógeno son un tipo muy especial de fuerzas dipolo-dipolo, ¿cierto? ¿Qué tienen de especial? Que hay un hidrógeno ahí metido, ¿cierto? Siempre que a mí me digan puente de hidrógeno, necesito un hidrógeno para establecer un puente de hidrógeno. Pero no es un hidrógeno cualquiera, es decir, no todos los hidrógenos sirven para hacer puentes de hidrógeno. ¿Cuáles hidrógenos sí no sirven para hacer puentes de hidrógeno? Siempre que un átomo de hidrógeno esté presente en un enlace polar, es decir, unido con un átomo muy electronegativo, por ejemplo, el flúor, el oxígeno o el nitrógeno. ¿Profe, siempre flúor, oxígeno, nitrógeno? Sí. Y ese hidrógeno que está enlazado a un átomo muy electronegativo tiene que encontrarse para poder establecer el puente de hidrógeno con un par de electrones en un ion, es decir, un ion con un par de electrones, o otro átomo muy electronegativo.
como el flúor, el oxígeno o el nitrógeno. Eso suena como muy teórico, pero miren que es más fácil de ver. Por ejemplo, acá yo tengo un hidrógeno, mírenlo aquí, unido a un átomo muy electronegativo, al oxígeno, ¿cierto? Este cumple con mi primera condición. Hidrógeno, átomo electronegativo. Y por el otro lado, o sea, del otro lado de la otra molécula, necesito que esa molécula me aporte un átomo electronegativo unión con pares de electrones. Más fácil verlo. Un átomo muy electronegativo. Ese es el otro pedacito del puente. En términos prácticos, ¿qué es un puente de hidrógeno? Es un átomo de hidrógeno que quedó rodeado de lado y lado por átomos electronegativos. Miren que cumple con esas condiciones. Átomo electronegativo, hidrógeno, átomo electronegativo. Ah, ¿será que este de abajo también cumple? Mire, hidrógeno enlazado con un átomo muy electronegativo y por el otro lado, una molécula que tiene un átomo electronegativo. Entonces cumplió con átomo electronegativo, hidrógeno, átomo electronegativo. En este de acá, vean, hidrógeno unido a átomo electronegativo y por el otro lado, átomo electronegativo. Siempre tienen que cumplirse esas dos condiciones. Ahora, ¿por qué se da y qué tienen importante esos puentes de hidrógeno? Cuando el hidrógeno, cualquiera de estos que está haciendo puente, está unido a un átomo muy electronegativo, por ejemplo, este hidrógeno unido con este oxígeno, eso es un enlace muy polar. Ya van a ver por qué esto es un tipo dipolo-dipolo. Es muy polar porque este oxígeno queda con una carga negativa y este hidrógeno queda con una carga o una densidad de carga, perdón, positiva. Esa carga positiva que quedó en el hidrógeno es atraída o se ve atraída por los pares de electrones de esta otra molécula que forma parte del puente de hidrógeno. Entonces, este hidrógeno casi que queda en la mitad de una pelea, porque todo el mundo se quiere robar a ese hidrógeno. Esas dos cargas negativas que están rodeando al hidrógeno quieren como robárselo ahí. Por un lado está el enlace y por el otro lado está el átomo muy electronegativo. Entonces, como que eso permite que se puedan acercar mucho a esas moléculas y tenga una relevancia muy importante. Son de hecho más fuertes que un dipolo-dipolo convencional. Vamos a verlo acá. Por ejemplo, miren esto. Yo sé que estos son puentes de hidrógeno porque, miren, tengo hidrógeno unido con átomo electronegativo y la interacción, estos no son electrones, sino la interacción que se da entre ellos es muy grande porque por este lado tengo un átomo muy electronegativo que quiere este hidrógeno que quedó en la mitad, pero él está pegado a otro átomo electronegativo. Entonces, son muy fuertes esas fuerzas de atracción. Miremoslo acá. En el agua, antes de ver este ejemplo, creo que en esta diapositiva no lo tengo. Espérenme, espérenme, les dibujo una cosita acá. ¿Dónde resultan súper importantes esos puentes de hidrógeno? Por ejemplo, en el agua. Miren que el agua, particularmente, tan polar que es, yo hago Lewis del agua, y miren que esta es una sola molécula de agua, ¿cierto? Con estos pares de electrones. ¿Cuántos puentes de hidrógeno me pueden empezar a rodear una sola molécula de agua? Miren que con solo aguas voy a hacer muchos puentes de hidrógeno. ¿Cómo así, profe? Mira, esta es una sola molécula de agua. Y si acá se le pega otra molécula de agua, lo voy a dibujar por aquí, establecí un puente de hidrógeno. Mírenlo aquí. Átomo electronegativo, hidrógeno enlazado a otro átomo electronegativo. Este otro par de electrones, igual. Mírenlo acá. Yo solo estoy usando agua. Otro puente de hidrógeno. ¿Y estos hidrógenos podrán establecer puente de hidrógeno? Claro, véalos. Están unidos a un átomo electronegativo y si yo cojo otra molécula de agua, se establece otro puente de hidrógeno.
Y este hidrógeno también puede establecer puentes de hidrógeno. Entonces, en total, miren que cada molécula de agua solita establece 1, 2, 3 y 4 puentes de hidrógeno. Como se pueden establecer tantos puentes de hidrógeno, es como si el agua en un vasito, que tengo muchas moléculas de agua, estuviera jalando por acá, por un pie y por el otro. Es decir, hay unas fuerzas de atracción con otras moléculas equivalentes significativas, muy grandes, porque al agua la están rodeando varias fuerzas intermoleculares hacia su alrededor. Ahora, no todos los hidrógenos hacen puentes de hidrógeno. Por ejemplo, mírenlo acá. En este alcohol, de hecho esto es un alcohol, ¿cierto? Yo tengo un carbono unido a 3 hidrógenos. Pero ¿será que esos 3 hidrógenos pueden hacer puentes de hidrógeno? No, porque si ustedes ven, este hidrógeno, por ejemplo, está unido a un átomo que no es ni oxígeno, ni nitrógeno, ni flúor. Entonces, este señor no hace puente de hidrógeno. Este señor no hace puente de hidrógeno y este señor tampoco hace puente de hidrógeno. ¿Quiénes potencialmente o en qué puntos potencialmente la molécula podría ser puente de hidrógeno? Este hidrógeno sí. ¿Por qué? Porque es un hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo. Y por este lado tengo un átomo muy electronegativo con pares de electrones. Entonces, esta molécula puede hacer 1, 2 y 3 puentes de hidrógeno. El agua, por ejemplo, puede hacer 1, 2, 3, porque este hidrógeno sí está habilitado, y 4, como se los demostré. Entonces, eso nos va a decir mucho de la química de los líquidos. Eso lo vamos a ver, lo vamos a dejar para la próxima clase porque me gustaría dárselo en persona. Pero entonces, ojo ahí, que tenemos que verificar siempre que yo quiera establecer un puente de hidrógeno, que ese hidrógeno o ese elemento sea oxígeno, el elemento oxígeno, flúor o nitrógeno, ellos hacen puentes de hidrógeno, o hidrógenos que estén enlazados a átomos muy electronegativos. Si no, no puedo hacer puentes de hidrógeno. Miren acá lo que les decía, toda esta sección de la molécula no forman puentes de hidrógeno, pero esta sí, por ejemplo, este hidrógeno de por aquí, si le pego una molécula de agua, miren que esto es un puente de hidrógeno. ¿Por qué? Hidrógeno, átomo electronegativo, átomo electronegativo. Y acá también podría establecer. Entre dos moléculas, por ejemplo, acá, que tengo esta molécula orgánica, no nos vamos a preocupar por la nomenclatura. ¿Será que yo puedo establecer puentes de hidrógeno si yo junto dos de ellas? Uy, ya sé que estos hidrógenos que están pegados al carbono no forman puentes de hidrógeno. Y este oxígeno de acá podría, si en la molécula habría algún hidrógeno habilitado. Pero si yo pongo dos de estas mismas, no se puede establecer puentes de hidrógeno. ¿Qué sí se puede establecer? Un dipolo-dipolo, porque esta es una molécula polar y esta es otra molécula polar. ¿Listo? Acá, este no hace puentes de hidrógeno, acuérdense, carbono con hidrógenos no hace puentes de hidrógeno. Y cada uno de estos hidrógenos, profe, es que yo quiero usar estos electrones que están por acá, pero si solamente tengo moléculas de estas mismas, no puedo, porque no hay hidrógenos para hacer puentes. Muy bien. Mientras que si yo ya meto una molécula de agua, ahí sí. Vea, aquí hay un puente de hidrógeno que se puede establecer porque tengo átomo electronegativo, hidrógeno, átomo electronegativo. Entonces, perdón, aquí hay la posibilidad de que con otra molécula como el agua se forme un puente de hidrógeno. Ejemplos ya como prácticos, entonces, ¿cuántas puentes de hidrógeno, cómo les digo? Como aquí están contados como más largos, ¿cierto? Pero ¿cuántos puentes de hidrógeno se pueden establecer entre estas dos moléculas? Primero,
Voy a revisar cuántos hidrógenos tengo. 1, 2, entre estas dos, ¿cierto? Entre esta primera pareja. Me dice. Entre esta primera pareja, ¿cuántos puentes de hidrógeno se pueden hacer? Entonces yo miro cuántos hidrógenos hay. 1, 2, 3 y 4. ¿Todos ellos están habilitados para hacer puente de hidrógeno? Mira que sí. Hidrógeno, átomo electronegativo, hidrógeno, átomo electronegativo, hidrógeno, átomo electronegativo, hidrógeno, átomo electronegativo. Todos pueden hacerse. Y entonces yo empiezo a contar ahora, luego de que conté los hidrógenos que pueden hacer puentes de hidrógeno, empiezo a contar pares de electrones que hay alrededor de esos átomos electronegativos. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y los hidrógenos eran 4, entonces tengo 10 posibilidades para hacer puentes de hidrógeno. Entonces, tarea para establecer puentes de hidrógeno, primero, identificar cuántos hidrógenos tengo en mis moléculas, luego establecer cuántos átomos electronegativos tengo y luego cuántos pares de electrones hay en ellos, ¿cierto? Finalmente, vamos con las fuerzas de dispersión de London. Las fuerzas de dispersión de London son quizás las más débiles en orden, digamos, de las que habíamos mencionado, porque se dan entre moléculas que no son polares. Es decir, acá no hay una zona positiva y una zona negativa dentro de la molécula. Por ejemplo, el metano. El CH4, acuérdense que lo hemos dibujado, es una molécula no polar. ¿Por qué? Porque todos sus elementos accesorios son exactamente iguales. Entonces, esto es una molécula no polar. Y uno dice, venga, entonces las moléculas no polares no interactúan. O sea, si yo tengo un tarro lleno de metano, ¿no hay interacción entre ellas? Sí, hay interacción, pero mucho más débiles. Miren que el hidrógeno molecular, es decir, HH, no es polar, o moléculas que sean hechas de los mismos elementos, NN, no polar, ¿cierto? El nitrógeno gaseoso son no polares. Y otros muy especiales también presentan estas fuerzas de dispersión, los gases nobles, el helio, el nitrógeno, el argón, el criptón, el xenón y el radón, que son gases nobles que tienen toda su configuración electrónica estable, que por eso son nobles, porque no quieren interactuar. Ellos establecen interacciones entre ellos, pero muy débiles, de hecho por eso son gases. En la próxima clase acabamos de explicar eso. Pero como son moléculas que son no polares y son tan electrónicamente estables, por así decirlo, generar un dipolo o generar un polo como lo hace un ión no es posible. Estas fuerzas son las más débiles y se llaman de dispersión de London o dipolos inducidos porque miren lo que empieza a pasar. Este es el helio, por ejemplo. Es un átomo de helio que tiene sus cargas positivas y sus cargas negativas estables, iguales. 2 cargas positivas, 2 electrones, una molécula no polar. ¿Qué dice la teoría de London? Que estas moléculas son polarizables o se pueden dispersar. ¿Cómo así? Que momentáneamente, por un ratico, por un instante, cuando ellas se encuentran, como que por un momentico, esas cargas positivas que estaban en el núcleo como que se van hacia un ladito y los electrones pueden por un momento disponerse hacia el otro lado. Entonces se induce a que la molécula se vuelva polar. Ella no era polar, ¿cierto? Neutra, no polar, como le queramos llamar. Pero como no quería polarizarse, como que la obligamos. Y por eso se llaman inducidos, porque obligué a la molécula a que sus electrones se dislocaran un ratico y se disponieran de una forma que normalmente no están. Entonces, lo que dice es que los átomos no polares, los átomos son no polares y poseen un momento dipolar permanente igual a 0. Pero la cercanía con otro átomo genera la atracción núcleo-electrones y la repulsión de los otros. Es decir, el núcleo de un átomo de helio atrae a los electrones del otro átomo y eso como que los desordena un ratito. En ese instante, ojo que estas son muy momentáneas, los átomos generan momentos dipolares temporales y desaparecen. Es como si usted cierra los ojos y es polar momentáneamente.
abre los ojos y vuelve a ser no polar. Y es como que por momenticos. A este tipo de moléculas que son no polares, cuando un ion o una molécula polar se les acerca, ojo que ellas estaban neutras, tranquilas, sus electrones y protones igualitos, cuando yo le acerco un ion a una molécula no polar, se establece una interacción de tipo ion dipolo inducido. ¿Por qué? Porque el ion induce a que mi molécula que era no polar se polarice un ratito y se atraiga con el ion. Lo mismo pasa con la molécula polar y la no polar. La polar tenía su lado positivo y negativo y cuando se acerca a la que estaba neutrica, como que la desorganiza un ratico, ¿cierto? Esa distribución electrónica se distorsionan y ejercen como una atracción entre ellas instantánea. Entonces, como obligamos prácticamente a la molécula no polar a polarizarse, se les conoce como inducido. Siempre que a mí me aparezca la palabra inducido es porque hay una molécula no polar que no era polar originalmente y alguien se la acercó y como que la obligó a polarizarse, ¿cierto? Ahora, ¿cómo organizamos los fuertes de estas fuerzas? Es decir, ¿qué tan fuerte es la atracción entre moléculas que son originalmente no polares? Hay cierta tendencia que se puede medir que es la polarizabilidad. La polarizabilidad es la capacidad momentánea de una molécula de formar esos iones, o sea, dejarse inducir. Yo estaba tranquila. ¿Y qué tan polarizable soy? Soy como qué tan influenciable soy. Yo estaba neutra, aquí, tranquila, con mis cargas igualaditas. Y si se acerca un ion y me quiere distorsionar, yo soy, y me dejo distorsionar, soy muy polarizable. Si se me acerca el ion y como que no le hago mucho caso, no soy tan polarizable, ¿cierto? ¿Qué es la polarizabilidad? La facilidad que la carga de una molécula puede distorsionarse por la atracción de un campo eléctrico externo. Es decir, con qué facilidad movemos los electrones dentro de un átomo o molécula por la presencia de otro externo. Mayor polarizabilidad de una molécula indica que más fácilmente se distorsionan sus electrones para formar un dipolo inducido. Es decir, más fácil distorsiono esos electrones e induzco. Las moléculas más polarizables tienen más fuerzas de dispersión. Ahora, ¿cuáles son las moléculas más despolarizables? Son aquellas en general con más electrones en su estructura, es decir, más pesadas, más masa molar. Entre más grande sea esa molécula o ese elemento, ¿cierto? Más fácil lo distorsiono, como que ese núcleo no logra controlar todos esos electrones. Entonces, entre muy grande, muy grande, muy grande se me vuelva, más difícil los controlo, más polarizable es y más fuerzas de atracción existen. Ahora, entre los gases nobles, miren que ellos presentan este tipo de fuerzas. Tenemos el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. ¿Cuál es más polarizable? El más pesado, el más grande, es decir, el que está más abajo en la tabla periódica. Ese que está más abajito en la tabla periódica, ¿cierto? Es al que vamos a poder distorsionar o desorganizar con mayor facilidad. Entre estas moléculas, por ejemplo, no polares, vea, el metano es no polar, el etano es no polar, todos estos son hidrocarburos no polares. ¿Por qué son no polares? Porque si ustedes ven, todos sus dominios enlazantes son con los mismos elementos. Entonces, ellos, todos en general son no polares. Miren estas moléculas simétricas, no polares, simétricas, todos son no polares. Ahora, ¿cuáles establecen más fuerzas de dispersión de London o más, son más polarizables? Entre más grande sea la molécula, se cumple la misma ley, más grande, más polarizable. Este es más pequeñito, entonces menos polarizable, menos fuerza. De hecho, el metano es un gas, mientras que el hexano
es un líquido. Y si yo cojo un hidrocarburo, así sean puros solo carbono e hidrógenos no polares, entre más grande sea mi molécula, menos la disperso, como menos la puedo obligar a formar esas interacciones o distorsionarse y menos fuerzas de atracción puede haber. Miren en este caso, por ejemplo, la forma también puede influir entre las interacciones que se den. Este es el N-pentano, es decir, acá tenemos 5 átomos de carbono. Acá también tenemos 5 átomos de carbono. En esta molécula, si yo pongo otra equivalente, voy a poner solo los carboncitos acá, ¿cierto? Si pongo otra equivalente parecida, estas dos establecen mayor fuerza de atracción porque como que toda la molécula, los electrones pueden estar en más contacto. Mientras que en el neopentano, que es una molécula más circular, como ella está más englobadita, es más difícil, ¿cierto? Más difícil que entren en contacto los electrones de la molécula y por tanto las fuerzas de atracción son más débiles. Ahora, resumen general y con esto acabamos la clase. ¿Qué fuerza de atracción se establece entre cada una de ellas? Mire, ¿cómo vamos a establecer? Primera tarea, Lewis. Segunda tarea, establecer si la molécula es polar o no polar. Entonces, entre estas dos, siempre me van a poner a comparar dos moléculas. Pueden ser entre ellas mismas o dos diferentes. Por ejemplo, acá, esta primera molécula es una molécula no polar. Entonces yo ya sé que si es no polar, eso es un dipolo inducido. Siempre lo voy a obligar. Y esta molécula es una molécula polar. Entonces es un dipolo. Además, espérenme un momentito. Además, estoy grabando la clase. Grabando la clase. Dale. Por eso no te respondí. Ah, tú vas a hacer Caldas. Sí. Ah, si quieres me esperan, yo casi acabo y vamos. Hágale. Entonces, muchachos, si la molécula es polar, va a ser un dipolo. Nóticamente al revisar si puedo hacer puentes de hidrógeno. Por ejemplo, esta señora podría hacer puentes de hidrógeno. Átomo electronegativo, nitrógeno, unido a hidrógeno. Pero esta de acá no puede hacer puentes de hidrógeno, vea, carbono en la mitad. Entonces, definitivamente, me quedo con que la interacción entre esas dos moléculas, el amoníaco y el metano, es de tipo dipolo, dipolo inducido. Todas estas, siempre que tengan el inducido, se llaman de dispersión de Lamb. Esta otra, por ejemplo, aquí, entre dos metanos, ¿qué interacción se puede dar? Esta es no polar, dipolo inducido. Esta es no polar, dipolo inducido. Puentes de hidrógeno, ni por ahí hay, ¿cierto? Entonces, definitivamente, dipolo inducido, dipolo inducido. Y entre la última es un ion, acá no se lo ve muy bien, por ejemplo, vea, dos más, lo voy a poner acá. Si tengo un ion versus una molécula no polar, eso es un ion dipolo inducido. Esas son como todas las posibles fuerzas. Tarea, vamos a hacer esta y la próxima clase, el viernes que nos veamos, prometo que sí nos vamos a ver en clase. ¿Qué tipos de fuerzas intermoleculares existen entre los siguientes pares? Por ejemplo, HBr y H2S, cloro 2 y CBr4, yodo 2 o el ion amonio, NO3 menos, amoníaco y un hexano. ¿Qué fuerzas establecen? Háganlas y en la próxima clase establecemos para ver si esto les quedó claro. De nuevo les pido disculpas, muchachos, porque lo del salón se salió de mis manos. Voy a verificar pues como qué pasó y pues habilitar obviamente el carnet, no sé, me disculpan. Últimas como informaciones, información extra de la clase. Los talleres de repaso, ya les digo exactamente, el jueves, 1 de agosto, o sea, mañana, de 4 a 6 p.m. hay simulacro de parcial. Y el viernes de 10 a 12 a.m. también hay simulacro de parcial.
para que se programen y vayan. Y no va a entrar en el parcial ni el tema de gases, acuérdense que ya les dije, ni tipos de sólidos. O sea, con fuerzas intermoleculares, que es lo que parcialmente vimos hoy, y propiedades de los líquidos que prefiero dárselos en persona, acabamos tema del parcial. El viernes hacemos ese temita que nos falta, taller de repaso y quedan listos. Cualquier cosa me cuentan, les voy a enviar este link tan pronto como pueda y lo siento de verdad por los inconvenientes. Que estén muy bien, chicos. Chao.